su economía, crisis económica. Un país que está en una economía que está perdida prácticamente. ¿Cómo se le puede llamar? Porque tiene nombre cuando una sociedad comienza a hundirse en la delincuencia, en la inseguridad. Eso se llama crisis social. ¿Cómo podemos llamar cuando el hogar está a punto de destruirse y los hijos van por un lado, los padres por otro lado? Eso se llama crisis familiar. ¿Cómo podemos llamar cuando el matrimonio se destruye, sea por infidelidad o por las razones que sean? Eso se llama crisis matrimonial. Pero ¿cómo podemos llamar cuando el pueblo de Dios comienza a perder de pronto el ánimo espiritual y comenzamos nosotros a de pronto tener otros resultados que ya no son precisamente en el espíritu? Eso se llama crisis espiritual. Y estamos viviendo un tiempo, hermano, donde la palabra del Señor debe cumplirse. El amor de muchos se enfriará. Lo que sostiene la iglesia del Señor es el Espíritu Santo y el amor que produce en cada creyente. Lo que no lograron los césares en los siglos pasados. Satanás siempre quiso destruir la iglesia. Siempre quiso destruirla con persecuciones. Siempre quiso destruirla con herejías. Siempre quiso destruirlas por fuera y también por dentro, pero nunca lo ha podido lograr. Porque lo que sostiene al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, es su amor por Dios, su pasión por Dios y la guía del Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia, después de 20 siglos, todavía sigue a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Y mientras el Espíritu Santo habita en cada creyente, la iglesia no podrá desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. A este tiempo de decadencia. Decadencia no precisamente es una crisis. Una crisis es un problema que podemos afrontar. Como familia todos hemos afrontado una crisis. Como sociedad estamos afrontando una crisis. Pero una decadencia es mucho más profundo que una crisis. Una decadencia se define como el inicio de la declinación o colapso de algo. La palabra como tal deriva de decadente, es decir, aquello que decae, que estaba arriba y luego obviamente comenzó a irse abajo. Y esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. Pero por una razón el Señor nos ha permitido estar en este tiempo, hermano. Mucha gente apunta a los políticos creyendo que la solución vendrá de ellos. La Biblia dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ese socorro que viene de Jehová es por medio de la iglesia. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado, ni el oído de Jehová se ha acabado para oír, dice el Señor. Pero entonces la iglesia cumple una función importante: mostrar el camino, la salvación que es en Jesucristo. Y cuando eso comenzamos a perder, algo está sucediendo. Entonces hay una decadencia espiritual. Por eso dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Y eso es lo que el enemigo quiere, hermano, que se acaben los piadosos. Porque sabemos muy bien que cuando los piadosos se acaban, el juicio cae sin misericordia. Ahora los juicios están cayendo, pero hay misericordia, hay gracia todavía, porque el Señor le dijo a Abraham, y Abraham le pregunta: ¿castigarás al justo juntamente con el impío? ¿Y cuál fue la palabra del Señor a Abraham? Si hubieren 50 justos, no destruiré a aquella ciudad por amor a los injustos. Y Abraham comenzó, ¿verdad?, a negociar, porque Abraham era buen negociante. Y si hubieran 40, no los destruiré por amor a los 40. Y si hubieran 30, 20 o 10, no los destruiré por amor a los 10. Pero aquí la pregunta: ¿y si no hay justos en una ciudad? No hay nada que detenga el juicio de Dios. Aunque estamos viviendo en una sociedad decadente, todavía los juicios de Dios no caen por completo. Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los piadosos, los justos, los que aman a Dios y a su palabra, todavía
juicio que debe caer. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asombra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto está profetizado. Antes de que Cristo venga, tendría que venir una decadencia. Tendría que venir una apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la verdad. Y si nos apartamos de la verdad, entonces ¿dónde están los piadosos? Y si el pueblo se aparta de la verdad, entonces ya no andaremos en la piedad, sino que en la impiedad. Satanás está buscando la manera de desligar al pueblo de Dios de la verdad. Porque el pueblo de Dios camina en la verdad, vive en la verdad, es santificado por la verdad, es sanado por la verdad, es levantado por la verdad. Pero si la verdad se deja de predicar, entonces tenemos una decadencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le dice Pablo, vendrán tiempos, y ya hemos llegado a ese tiempo. Cuando Jesús inicia su ministerio había una decadencia en Israel, porque tanto el gobierno como la religión estaban en decadencia. Por eso es que Jesús se presenta en ese momento y no lo reciben. Los judíos lo crucifican. Es por eso que Jesús trae ese mensaje tan, pero tan tajante. El reino de los cielos se ha acercado. Es que cuando llega la decadencia a una ciudad, a un país, no hay otro antídoto, no hay otro remedio que predicar el evangelio. Por eso que yo creo que Dios nos ha reunido en este lugar. Porque de alguna forma usted y yo estamos haciendo una parte que nos corresponde a cada uno. Y esa parte es decirle a este mundo que el único antídoto en contra de todo lo que viene para este país es el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque esto no es un cuento, esto no es una religión, esto es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Jesús. Entonces hay una decadencia espiritual. Entonces yo voy a hablar, hermano, de 3 pasos. Mateo capítulo 23 al 39. Dice el versículo 23 solamente y el 24. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe! Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Ciegos, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el cabello. ¿Cómo estaba la religión en el tiempo de Jesús? Jesús lo está diciendo ahí. Es decir, lo que está diciendo Jesús es, la religión se pudrió. Porque los fariseos eran los que estaban a cargo de la religión. Y ellos eran muy amantes de poner de pronto cada letra, o de pronto hacer valer cada letra, pero no entendían la profundidad de la palabra de Dios. Eran tan metódicos de pronto no permitir ciertas cosas, pero su corazón se había enfriado hacia Dios. Mi pregunta es, ¿por qué hoy en día hay muchos evangelios que se predican de diferentes lugares? ¿Será acaso que hemos llegado a una decadencia espiritual? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque el evangelio de Cristo es uno solo. Pero Pablo decía en una de sus epístolas que muchos predican a Cristo por contienda, por ganancia deshonesta. Y cuando el evangelio es predicado con otra motivación al de la palabra de Dios, entonces algo está mal. Es decir, Dios no solamente mira las obras de la persona, Dios mira lo que lo motiva. Porque yo puedo hacerle un favor aquí a mi querido pastor Delgado, pero de pronto en mi corazón puede haber una motivación de que yo quiero que me devuelva el favor. ¿Me hago entender? Es decir, Dios no solamente mira mi obra, lo que yo hago, sino lo que me motiva a hacer lo que tengo que hacer. Y muchos, la motivación de ellos ya no es el amor hacia las almas, ya no es el amor a Cristo.
es amor a la fama. Es decir, las motivaciones han cambiado ya de sitio y de lugar, porque antes el verdadero cristianismo, su motivación, su única motivación era darle gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ¿cuál es la motivación que hoy tenemos? ¿Cuál es la motivación? Es tiempo de que nosotros hagamos un examen de conciencia, mi querido hermano. ¿Cuál es la motivación por la cual yo hago lo que hago? Porque los fariseos se habían adueñado de la religión y ellos decían quién entraba y quién no entraba. Es por eso que Jesús les dice: ustedes no entran ni dejan entrar. Y cuando la religión se ocupa de ese lugar, entonces hay una decadencia. Es por eso que Cristo dice en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, bienaventurados aquellos que no dependen de una religión, aquellos que se humillan solamente delante de Dios, porque su fuente es Dios, porque su mayor riqueza es Dios. Luego dice gloria a Jesús en esta hora. Dale una alabanza fuerte al Señor. La decadencia, escúchenme, se divide de tres formas. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando en un país, o podemos decir en una congregación, llega una decadencia? Hay bíblicamente tres puntos que bíblicamente nos dice. Eso está en Hechos capítulo 28, versículo 25 al 27, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo lo sane. Eso está diciendo Jesús. Jesús es el que está diciendo, porque también en Mateo lo dice. Y es Jesús el que está diciendo: cuando yo he venido a este pueblo tiene tres características de una decadencia espiritual. Primera característica: ceguera espiritual. Ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera espiritual? ¿Cómo usted define la ceguera espiritual? Porque podemos definir que no hay peor ceguera que la ceguera espiritual. Como hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad? No hay peor ciego. Primera de Pancho 4:14. ¡Santo! A su nombre. No hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Es decir, no hay peor ceguera que la ceguera espiritual. ¿Y cómo es la ceguera espiritual? Primera de Corintios capítulo 2, 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La ceguera espiritual, ¿sabe dónde se aplica? Cuando ese cristiano, cuando esa persona quita su mirada de Cristo y no puede entender el propósito. Muchos cristianos han quitado su mirada de Cristo en el siglo XXI. Es por eso que hay uno de los evangelios que se predica por ahí, que es el evangelio de la prosperidad. Yo creo que Dios prospera. ¿Cuántos creen que Dios prospera? Pero yo le voy a decir algo: jamás Dios te va a prosperar económicamente para que te pierdas. La bendición económica es parte de la bendición, pero no es toda la bendición. Porque la Biblia dice que es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque la Biblia enseña que es mejor estar con un poquito, ¿verdad? Tener un poquito de bendición, digo yo. Estoy parafraseando, que estar, dice, en una casa abundante, en una casa espaciosa donde hay rencilla y contienda. Es decir, la bendición no solamente se mide por lo económico, porque hay gente que de pronto no tiene mucha posesión económica, pero tiene comunión más que de pronto de aquellos que tienen de pronto dinero y casa y carro y un montón de cosas. De pronto tienen y conocen a Dios mucho mejor. Y no estoy haciendo una apología a la pobreza, yo creo que Dios bendice. Y Jesús habló de la prosperidad.
pero Jesús la resumió en un solo versículo. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Quieres prosperar? Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, ¿tú crees que Dios, hermano, la mejor empresa es la empresa del Señor? Una cosa sí te digo, Dios no paga ni en quincena ni fin del mes, pero cuando paga, paga bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces la ceguera espiritual es cuando nos desenfocamos de Cristo. Entonces, el escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, hay una palabra poderosa que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Es decir, un desafío tiene el creyente, y ese desafío es no quitar la mirada de Jesús. Cuando usted pone su mirada en el pastor, en el líder, en el evangelista, entonces algo está fallando. Porque al poner la mirada en esa persona significa una cosa: que usted está comenzando a perder la visión y comenzará a tener problemas de visión espiritual. Y llegará un momento de pronto en que esa persona será cegada, porque obviamente es una decadencia espiritual. Quita tu mirada de Jesús y comenzarás a tener ceguera espiritual. La ceguera espiritual es evidente en el creyente cuando no ve las maravillas de Dios, sino el problema solamente. Porque cuando tú ves claramente espiritualmente, en medio de tu crisis tú ves a Dios. En medio de tu escasez tú ves a Dios. En medio de tu problema tú ves a Dios. ¿Por qué? Porque tu visión está puesta en Él. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque quitó su mirada de Jesús. Hay poder en Jesús. Entonces por eso es que el cristianismo del siglo XXI se está hundiendo, porque ha quitado su mirada de Jesús y ha puesto su mirada en lo material, en las riquezas. Vuelvo y te repito, yo no estoy haciendo una apología a la pobreza. Yo creo que Dios bendice y bendice en abundancia. Porque el Señor introduce a Israel en la tierra prometida, donde el Señor le dice: ahí no van a tener escasez. Ustedes van a ir a una tierra donde fluye leche y miel, pero cuando lleguen, no te olvides de Jehová tu Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces pones tu mirada en Jesús y no perderás la visión. Predicas, alabas, cantas, vienes a la iglesia, pero tu mirada está en Jesús. Es por eso que ministerios han venido tremendos estremecimientos que han estremecido, valga la redundancia, los simientes de esa iglesia, de ese ministerio. ¿Y por qué hay gente que todavía permanece? Porque ha puesto su mirada en Jesús. Amén, hermano. Entonces, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Porque si tú tienes la mirada puesta en el hombre, entonces tú estás teniendo un problema de ceguera espiritual. Pero si tú tienes tu mirada en Cristo, tú vas a ver, así como dice que Esteban, cuando le tiraban piedras, él no veía las piedras, hermano. Dice que él vio los cielos abiertos y comenzó a ver la gloria de Dios, porque cuando tú tienes visión espiritual, en medio de la acusación, tú no ves a tus acusadores, tú ves a Dios que te sostiene, tú ves a Dios que te ha dicho: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama de ti. Y la gente le tiraba piedra a Esteban, y Esteban veía la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenía visión. Porque tenía visión espiritual. Entonces, primero, no pones tu mirada en el problema y en la escasez. Segundo, la ceguera espiritual se manifiesta cuando quitamos la mirada de Cristo. Otra manera que también podemos ver que es ceguera espiritual, cuando de pronto a la gente le da mucho por mirar solo los errores de la gente. Y comienzas a ver más la paja en el ojo de tu hermano que la viga que está en tu propio ojo. ¿Tienen sueño los hermanos? ¿Cómo yo sé que tengo ceguera espiritual? Cuando no miro la imagen de Cristo en mi hermano. Y cuando lo miro a mi hermano como que fuera mi rival. Y mi hermano no es mi rival. Mi hermano es hecho a la imagen de mi Dios. Mi hermano, aleluya, yo lo debo amar, yo
respeto, tú estás teniendo un gran problema de ceguera espiritual. Aleluya. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, yo no miro a mi hermano con desprecio, lo miro con amor. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios lo está levantando a mi hermano más que a mí, le doy gloria a Dios, porque yo no lo estoy viendo a él, yo estoy viendo la obra de Cristo en él. Bendito sea Dios. Es por eso que, ¿sabe por qué? Yo he descubierto por qué hay ministerios que crecen mucho más que otros. Primero, porque buscan más de Dios. Y segundo, porque no hay celo. Me refiero, no hay celo, ese celo carnal que a veces se mete en muchos cristianos, de que si de pronto todo está bien cuando Dios tiene a mi hermano chiquito, pero cuando Dios lo comienza a poner alto, entonces ahí yo comienzo a tener un problema en contra de mi hermano. Y eso está mal, porque eso hace que yo pierda la vista de Cristo. Es decir, pierda la visión de Dios. Y Dios quiere que yo tenga una buena visión para ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí ven a su hermano con amor? Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, yo te aconsejo, dice el Señor, de que tú tienes que ser un cristiano que ve. O sea, tú no puedes ser un cristiano con los ojos cerrados. Tú tienes que abrir tus ojos para que veas cómo Dios quiere usarte, cómo Dios quiere levantarte. Pero si tú ves a tu hermano que Dios lo usa más que a ti, ve a Cristo en él, dale la gloria a Dios. El que se humilla será levantado, pero el que solo se levanta será humillado, dice el Señor. A su nombre. Entonces ese es el problema que a veces nosotros tenemos en las congregaciones. El problema es que a veces de pronto Dios está levantando a uno, pero la gente ha puesto su mirada o tiene una ceguera espiritual porque no apoya al ministerio. Por eso es que en una encuesta, ¿cuáles son los que sirven en una congregación? Más del 80% no sirven en una congregación. Me refiero a que no aplican el servicio. Apenas es el 20% y a veces hasta menos los que son que sirven. Es decir, son los que salen a evangelizar, son los que salen a visitar a los hospitales, a hacer la obra de Dios, pero la inmensa mayoría no lo hace. A su nombre. Porque a veces el pueblo de Dios ha perdido esa visión. Porque la mayoría del pueblo a veces no tiene esa visión de servicio. Porque dice, no, ya va el otro hermano, él va a ir. Es que cada uno hará su parte. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no vas, tú le dejas tu carga a la otra persona, y no estamos para ponerle carga a nadie. Ya cada quien lleva su propia carga, dice la palabra del Señor. Lleva la tuya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la primera característica de la decadencia espiritual es la ceguera. Hay ceguera espiritual. Porque quito mi mirada de Jesús y porque también ya estoy poniendo mi mirada en otra cosa. La segunda característica de la decadencia espiritual es la sordera. Diga conmigo, sordera espiritual. Entonces, ¿qué tan importante es tener buen oído? ¿Sí o no que es importantísimo tener buen oído? Porque el que tiene buen oído sabe, obviamente, no solamente oye, sino escucha con atención. Por eso el Señor le dice en Deuteronomio capítulo 28, dice: si oyeres y atendieres a la voz de Jehová tu Dios, es decir, escucha a Dios. Tengo oídos para oír, pero oír lo que dice la Biblia. Hay gente que tiene oídos para escuchar el chisme y la contienda. Ahí sí se le abren los oídos, pero cantó. Le parece radar el oído. A su nombre. Aleluya. Pero para escuchar la palabra no tiene oído.
Usted no ve, por ejemplo, muchas personas en las iglesias, en nuestras iglesias, nosotros los que vamos a predicar repetimos hasta 10 veces, busque tal libro y allá está. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y ya se le dijo como 940 veces y todavía, ¿qué dijo? El que tiene un oído abierto para oír a Dios, en la primera lo escucha. En la primera es importante tener oído para Dios. Por eso el Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis le dice: y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hoy, Hebreos capítulo 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Hebreos 5:11. Y difícil de entender, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema, dice, existe con este tipo de oyente, es que es muy difícil que alguien le pueda explicar algo porque no oye bien. Es difícil enseñarle a alguien que no escucha bien. ¿Sabe por qué? Porque alguien que no escucha bien, al no escuchar bien, entiende mal el mensaje. ¿Sí o no? O sea, lo entiende mal. Y puede de pronto hasta malinterpretar lo que se dice. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hoy en día se vive una decadencia espiritual en el cristianismo del siglo XXI? Porque hay sordera espiritual. Y yo no puedo poner mis oídos abiertos, hermano, para lo de afuera y cerrar los oídos para lo de Dios. Cuando tú dejas de escuchar a Dios, te vuelves inconstante y te vuelves una persona de doble ánimo. Porque cuando comenzamos a beber de dos fuentes, nos volvemos inconstantes. Pero hay cristianos que son firmes y permanecen en la firmeza de Dios porque solamente escuchan una voz, que es la voz de Dios a través de la palabra. Y eso te hará ser firme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando escuchamos dos voces, tres voces, entonces ahí hay un problema. Hay sordera espiritual. Decadente. Amén, hermanos. Esa es una espiral decadente que estaba señalando la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y es por eso que Dios tenía que cada cierto tiempo permitir que se levantaran los enemigos de Israel para que Israel pudiera clamar a Él. Esa es la respuesta que muchos cristianos están esperando. ¿Por qué, Señor, has permitido esto en mi vida, en mi casa, en mi familia? ¿Saben por qué? Porque muchas veces a la buena no queremos obedecer. Por eso es que el Señor le dice en el libro de Salmos capítulo 32, versículo 9, ¿qué le dice el Señor? David dice: no seas como el caballo. No seas como el mulo, le dice el Señor, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. Es decir, ¿qué significa eso, pastor? Significa que el caballo, cuando lo sujetan con cabestro, le ponen un freno y lo tiemblan, él asocia el dolor a la obediencia. Es decir, si él siente el dolor, lo asocia que tiene que parar, que tiene que detenerse. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Sentía el dolor por la aflicción, entonces es la única manera que Dios podía detener al pueblo para que el pueblo se detuviera y lo escuchara solamente a Él. Hay poder en eso. Entonces por eso es que Dios tiene que a veces permitir para muchos cristianos la aflicción, porque es la única manera que te detengas y escuches a tu Dios, a su nombre. Es la única manera. Entonces, pastor, estoy pasando una crisis. Clama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, estoy pasando una aflicción. Clama a Dios, porque tu respuesta no está en el pastor, tu respuesta está en Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces Nínive escucha esas cortas palabras. ¿Y qué hacen todos? Desde el rey hasta el último animalito de Nínive se arrepienten porque escuchan. Oiga, qué tremendo, bendito sea Dios. Escuchan la voz de Dios a través del profeta. Pero Israel no se arrepiente. Israel le tiene que caer juicio
veces, Señor, nos encontraremos en ese tipo de decadencia. De que no tiene un oído abierto para Dios. Amén. Entonces la sordera espiritual es evidente. Sordera espiritual en el creyente. Segundo Timoteo 4, 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a esto conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Sabes qué es apartar el oído? ¿Sabes qué es amontonarse y comenzar a enseñar conforme a la concupiscencia? Aquí no hay ningún perfecto, hermano. Pero una cosa es que nosotros no seamos perfectos y otra cosa es coger nuestras imperfecciones como excusa para comenzar a enseñar lo que nos conviene. Te voy a decir algo. Lo valioso no está en el que porta el mensaje, sino en el mensaje en sí. Ese es lo valioso. Porque dice la Escritura que somos como vasos de barro, como vasija de barro, y hay un tesoro en esa vasija de barro. Es decir, la gloria no está en el predicador, la gloria no está en el que trae el mensaje, la gloria siempre estará en el mensaje que se predica tal cual como tu Dios te lo dio. Y eso, por ejemplo, yo puedo decir, no, pero es que yo tengo errores, tengo fallas, todos los tenemos. El problema es cuando la gente se escuda detrás de sus errores para hacer una doctrina de eso. Entonces por ahí escuché a alguno que dijo, no, pero si Abraham tuvo una esposa y una concubina. Ay, poder en Jesús. No, pero es que Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Entonces ya ahí es comenzar a predicar algo conforme a una concupiscencia, es decir, conforme a un deseo. Y hay gente, hermano, que comienza a enseñar y a predicar ese tipo de situaciones. Entonces ya la motivación es distinta, es diferente. Y eso hace que el oído comience a alejarse de Dios. Todos podemos tener errores, pero no podemos predicar acerca de nuestros errores. Aquí lo que vale es el mensaje y la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí es el mensaje, porque la Biblia dice que el mensaje es lo que cambia, lo que transforma. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo, por favor. Proverbios 1, 23 al 25, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío y de reprensión no quisiste. Dios está diciendo, no quisiste mi reprensión, no quisiste oírme. Entonces hoy en día el cristiano, ¿por qué hay un evangelio decadente? Porque no está escuchando la palabra, no está escuchando a Dios. Está escuchando un evangelio diferente. Está escuchando un evangelio distinto. Y cuando nosotros escuchamos un evangelio distinto, algo sucede. Comenzamos a tener sordera espiritual. El que tiene sordera le será muy difícil seguir instrucciones porque el que es sordo no puede obedecer. Por eso se nos hace tan difícil obedecer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Y cómo vas a oír? Pero ¿cómo vas a obedecer si no escuchas bien? Amén, hermano. ¿Cómo vas a obedecer? Por eso hay que nosotros, por ejemplo, le damos una instrucción al muchacho, al niño, venga acá, hijito, y le damos la instrucción, ¿verdad? Haz esto, a lo otro, así. Le das bien la instrucción para que lo obedezca. Pero nadie puede recibir una instrucción corriendo por allá afuera y medio escuchando. Por eso, hermanos, debemos hacer un autoexamen de conciencia. ¿Será que estoy escuchando verdaderamente a Dios? Los hermanos allá arriba, ¿será que estamos escuchando verdaderamente a Dios? ¿O estamos poniendo oído al enemigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer punto, vamos a terminar, no se preocupen. Primer punto, ceguera espiritual. Segundo punto, sordera espiritual. Y tercer punto y último, falta de entendimiento. Mateo capítulo 13, 15 dice, porque el corazón de este pueblo será vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan
por los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios los sane. ¿Cómo estaba el pueblo? Primero, estaban ciegos. Segundo, estaban sordos. Y tercero, no podía entender. No entiendo. No entiendo a Dios. Y Dios quiere que lo entienda. O sea, Dios quiere que entienda su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, escúchame, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros somos niños espiritualmente, no entendemos muchas cosas. Si el pastor nos corrige, no entendemos. Por ahí hay algunos que le da hasta depresión porque el pastor los exhorta. No, pero aquí no hay de eso. Allá en lugar hay bastante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tiene un oído, ese niño, pero todavía no sabe entender ciertas instrucciones. Pero cuando esa persona ya crece y madura, puede entender. Entender es parte de discernir, comprender el plan de Dios. Hay cosas que yo le decía, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tienen que sucederme estas cosas? Yo recuerdo hace años atrás, Dios trata conmigo mucho a través de sueños. Y yo le dije, lo llamé al pastor Jorge Mariscal Bustamante un día y le digo, pastor, tuve un sueño de que se venía un toro negro en contra de mí y yo salía corriendo, le decía pastor. Pastor, Dios lo usaba mucho, tenía mucho discernimiento. Y él me dice estas palabras, ese es el diablo. Porque él tenía su modo de... Ese es el diablo, me dice, que se va a venir con todo en contra de ti. Mire, se va a venir, y yo le digo, pero ¿por qué un toro? Y él me tenía la paciencia de estar explicando. Y me decía, porque el toro viene con furia. Santo Dios. El toro se viene con furia, dice, en contra de ti. Ese es el diablo que se va a levantar en contra de ti, en contra de tu familia. El que queda de pie siempre es el torero que dice. Y si tú permaneces, puedes comer un rico asado de ese toro. Le dice gloria a Dios. A su nombre. Así le digo. Oiga, dicho y así como él me lo dijo así. Después de un tiempo, hermano, yo no vivía aquí en ese tiempo, nosotros vivíamos en la provincia de Amiohuapa, de Chimborazo. Allá tenemos una pequeña obra que hay unos pocos hermanos que están allí. Entonces, dicho y hecho, eso pasó, eso sucedió. Y yo pude entender que Dios trata muchas veces, Dios trata contigo a través de sueños, pero el cristiano no lo entiende. ¿Por qué a veces no entiende? Porque no hay palabra, no hay conocimiento de Dios. Entonces Dios a veces te puede librar de la tentación, Dios te puede librar de una caída, pero Dios te está avisando y tú no lo entiendes. Nadie cae porque sí, hermano. Nadie cae porque como un mango que se madura y al ratito se cayó de por sí, no. Es un proceso. Y si no atendemos claramente las instrucciones de Dios, como digo siempre, Dios nos agarra confesados. A su nombre, ¿no? Qué importante es avisarle. Qué importante es tener un oído abierto y entender que Dios está haciendo señas, que Dios está hablando. Qué importante es entender el plan de Dios. Es por eso que hay cristianos que en el siglo XXI no entienden el propósito de Dios. Hermana que está soltera dice, yo no entiendo por qué Dios no quiere que me case con el vecino. Si el vecino es impío, la Biblia dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. ¿No lo entiendes? La Biblia dice, no hay en yugo desigual. ¿No lo entiendes? Cristianos que tienen falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque tienen ceguera espiritual, sordera espiritual y la tercera decadencia. No hay entendimiento, bendito sea Dios. Por eso, como decía el pastor Don Jorge Mariscal, hermanos tutti frutti. Ese hecho tenía el pastor, el hermano dice tutti frutti. O sea, de todos los colores, de todos los sabores, como sea. Pero el cristiano tiene una identidad definida porque entiende el plan de Dios. ¿Por qué Dios quiere que te vistas con pudor y con modestia?
Porque Dios no quiere que andes arrastrando la mirada de hombre lujurioso en la calle. Pues ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, eso no significa que te vas a forrar como año viejo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que vestir con pudor y modestia. ¿Cuántos dicen amén? El hombre y la mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tú entiendes el propósito de Dios. Que antes tú te gobernabas a ti mismo, pero ahora es Cristo el que te gobierna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tú entiendes el propósito. Tú entiendes el plan. Tú entiendes que tienes que esperar a ese hombre, a ese joven, porque para cada reina hay un rey. Porque para cada princesa hay un príncipe. Amén, hermano. No está molesto. Poderoso Jehová. Aleluya. Entonces, qué importante es entender a Dios, ¿sí o no? Entonces, Dios, mire cómo es Dios tan maravilloso que en la antigüedad el pueblo no le entendía y enviaba profetas. Enviaba profetas y el pueblo no le entendía. Y venía Jeremías, Isaías, Malaquías, y los profetas eran perseguidos, eran muertos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios no entiende el mensaje de Dios, entonces tú te vas, hermano, alejando de Dios. Y al que te habla la verdad, te enojas con el que te habla la verdad. Pero el que te dice mentira, ahí sí quieres poner oído, porque la Biblia dice que tendrán comezón de oír. ¿Sabe lo que significa tener comezón de oír? Que hay gente que la comezón es algo rico, ¿sí o no? Ay, me pica por ahí. Ay, y si ráscate que te rasque. ¿Sí o no? Entonces da gusto, ¿sí o no? ¿Por qué Pablo dice que en este tiempo muchos tendrán comezón de oír? ¿Por qué? Porque querrán que le rasquen donde le pique, es decir, le dará